4, versículo 17, hermanos. Vive Cristo, su nombre y Aleluya. gloria. Dice la palabra de Dios, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bendito sea el Señor para siempre. Poderoso Dios. Dios es bueno Amén. y para siempre su misericordia. Aleluya. Pues hermanos, vamos a estar viendo en esta preciosa tarde sobre un tema del pecado. El título de este mensaje, hermanos, el pecado de omisión. Porque muchas veces cuando pensamos del pecado, podemos pensar del pecado de lo que hablamos, de lo que pensamos, de lo que hacemos con nuestros hechos. Pero a veces no pensamos tanto en los pecados por lo que no hacemos. Y eso muchas veces, amados hermanos, es algo que por eso es que muchas veces en la iglesia, así como en toda la historia de la primera congregación, estamos hablando de Israel, y en todo el transcurso del tiempo, y muchas veces es por también la omisión, el pecado de omisión, la cual no permite que Dios se glorifique como Él quiere. Y amado hermano, cuando nosotros hablamos acerca de la omisión, bueno, para explicar qué es la omisión, muchos de nosotros ya lo podremos saber, pero es omitir. Cuando uno omite algo, y cuando uno omite algo, puede ser, digamos, cuando explicado en una forma de no realizar una acción, no llevar a cabo algo que se debe hacer. Y no estamos hablando de las cosas que el hombre pueda decir. Estamos hablando de lo que Dios dice en su palabra, de lo que escrito está. Y a veces, amados hermanos, puede también hacer el omitir puede venir a ser también no solo en acción, pero también a veces en palabra. Y a veces ese omitir puede hacer en no mencionar un asunto, algo, el cual nos puede ser llevado a ser contado como pecado. Bendito sea el Señor. Y cuando nosotros vemos sobre estas cosas, es importante que nosotros, bueno, como ya lo dije, conocer que existe el pecado de omitir. Pero tenemos que entender también que al no obedecer a Dios es pecado. Y todo pecado tiene su paga. Aunque en el momento no se parezca que pasa nada, pero después uno se va a lamentar. Y cuando nosotros vemos todo esto, es importante actuar. Es importante empezar a actuar en obediencia para no entrar en pecado de omisión. Bendito sea Dios para siempre. Y cuando nosotros vemos sobre esto, en la vida, a veces, hermanos, se tiene que omitir el hacer o comentar cosas sobre ciertos temas, circunstancias, para no dañar a una vida. Y en ciertas ocasiones y en ciertas circunstancias, eso no es pecado, es sabiduría. Pero en otras ocasiones, al no accionar y al no hablar, puede ser tomado como pecado. Y vamos a ver unos ejemplos en esta noche, hermanos. Por ejemplo, si nosotros podemos, ¿verdad?, hablar sobre unos ejemplos. Si a veces, digamos, omitimos palabras. Usted se ha de acordar cuando Samuel, el profeta, Dios lo envió a que vaya a ungir al nuevo rey, el rey David. Pero el pueblo ya tenía un rey, el rey Saúl.
Así es que Samuel se preocupó. Hasta le dijo al Señor, ¿verdad? Pero Señor, si Saúl se da cuenta de que yo voy a hacer esto, él me va a matar a mí. Y Dios le dijo, anda y di que vas a ir a hacer un sacrificio. Y en verdad fue a hacer un sacrificio. Así que dijo en parte lo que iba a ir a hacer, y lo fue a hacer. Pero esta otra parte, la cual él fue mandado por Dios a hacer, la omitió. Y eso no es contado como pecado. Pero cuando nosotros vemos también acerca de acciones, en acciones, ¿verdad? Porque eso era algo que él habló. Samuel habló esas palabras. Pero cuando nosotros vemos sobre el omitir nuestras acciones, en nuestras acciones, cuando nosotros vemos el caso de José y María, ¿se acuerda de que ellos estaban ya para casarse? Y de repente sale embarazada María. Pero ya eso era obra del Espíritu Santo. Ya ella había sido avisada sobre eso, porque era una mujer santa. Pero ya cuando eso es así, hermanos, es como que ya están casados, porque ya es prometida esa persona, esa mujer, a ese hombre. Por eso ya no puede andar jugando por ahí. Y no podía estar jugando para comenzar, porque eso no es de Dios tampoco. Y cuando nosotros vemos que José pensaba sobre estas cosas, dice la Biblia de que él, siendo un hombre justo, no quiso hacer como un escándalo de este problema, sino que él sencillamente le iba a dar una carta así de divorcio, le iba a dar una carta para ponerlo así y que termine eso así, que ella se vaya por su camino, no la quiero, quedamos, uno va por allá, el otro va por el otro lado. Eso es una acción que él iba a tomar. Pero como ya eso era obra de Dios, Dios le habló a él y le dijo, tómala para tu esposa, porque ese hijo es obra de Dios. Y así nosotros vemos que cuando se omiten ciertas cosas, hermanos, no nos es contado por Dios como pecado. Porque a veces esas cosas pueden llegar a dañar, matar, destruir a una persona, una familia y cosas así. Y en eso hay sabiduría. Pero a lo que yo quiero enfocarme en esta noche es cuando hay omisión o se omiten cosas y es pecado. Porque eso es lo que afecta muchas veces nuestra comunión con Dios. Y ahí sí vamos a ver ejemplos. Cuando nosotros, por ejemplo, podamos ver, usted se ha de acordar, vamos a ir a la Biblia, Jueces capítulo 1, versículo 27. Vamos a comenzar de ahí. Cuando Dios le da la tierra prometida al pueblo de Israel, y le dice, y lo manda a hacer el labor que tenía que hacer. Y le dice al pueblo de que tenía que correr a esa gente, expulsar a esa gente de esa tierra, porque Dios se la estaba entregando en sus manos. Pero mire lo que pasó. Comenzaron bien, iban haciendo lo que Dios les había dicho, pero por el camino, estamos viendo ahora en este versículo que dice, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam. Le está dando ahí unos nombres de tribus que existían dentro de ese terreno, que ellos tenían que ser expulsados porque eran practicadores de maldades, de hechicerías, de brujería, satanismo, todo eso. Y sigue diciendo, ni a los que habitaban en Megiddo
y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Vamos a seguir. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Miren. Y eso, amados hermanos, como que aparece que no pasa nada, como que aparece que ellos están mostrando misericordia, pero uno no puede ser más bueno que Dios, uno no puede ser más misericordioso que Dios, y uno no puede tener más amor que Dios tampoco. Y cuando seguimos, dice la palabra del Señor, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser. Eso como ya se empezaba a regar, ¿verdad? Como que uno lo hizo y salió bien. Está bien, porque ahora ellos van a ser sus esclavos, van a ser sus tributarios, ¿verdad? Todo lo que ellos ganan le tienen que a usted pagar una porción. Y el otro fue haciendo lo mismo, y el otro lo mismo, y el otro lo mismo. Y podemos seguir leyendo esto, hermano, hasta el versículo 33. Pero el punto en todo esto es de que usted sabe de que cuando ellos empezaron a no hacer, omitir en parte, porque en parte fueron a hacer lo que Dios le había dicho, y por la otra parte no lo estaban haciendo. Pero ya eso, ellos andaban mal. Porque por esa puerta abierta de la desobediencia es que se metieron a empezar a casarse, a mezclarse con las mujeres, con los hombres de esas otras tribus ajenas, yugo desigual. Y cuando eso sucedió, empezaron a ir tras la apostasía, a empezar a adorar a dioses falsos, a empezar a pasar a sus propios hijos por el fuego, al demonio Moloch, y muchas cosas así, por la cual Dios después permitía de que ellos fueran conquistados por sus propios enemigos, que ellos se fueron tras ellos. Y en eso lo que sucede, amados hermanos, es que Dios tuvo que después, cuando ellos empezaron a clamar al Señor, que ya no aguantaban porque eran prácticamente ya ahora ellos puestos como esclavos bajo el pie del enemigo, allí después clamaban a Dios. Y Dios, teniendo misericordia, les levantaba jueces, 12 jueces contados, entre Otoniel y el profeta Samuel. Y resulta de que en todo esto, cuando el juez estaba, ellos se volvían a las cosas del Señor, veían la gloria de Dios, obedecían a la palabra de Dios, pero cuando ya el juez se moría, volvían otra vez a lo mismo. Y así andaban todo el tiempo. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros vemos el ejemplo del rey Saúl, ya en el tiempo de reyes, ya cuando no tenían jueces, ahora que pidieron rey, y cuando les fue dado rey, cuando rey Saúl, y eso está en 1 Samuel capítulo 15, pero no lo vamos a ver porque es todo el capítulo, pero recalcando lo que está escrito en la Biblia, en Samuel 15, allí muestra, y mire cómo son las cosas, que Dios había dado una palabra a través del profeta que era juez, el profeta Samuel, y le dijo al rey Saúl que le tenía una tarea para ir a destruir por completo a la casa de Amalek, que tenía que ir a matar al rey Agag, que era el rey de los amalequitas en ese entonces. Y le dijo Dios específicamente que no quería nada que fuera con vida, todo lo que tenía lo tenía que destruir, animales, bebés, ancianos, mujeres, todo, porque todo estaba contaminado de pecado. Pero este rey, el rey Saúl, se fue y en parte hizo lo que Dios le había dicho, y la otra parte, pues él se había traído el rey de regreso con vida,
se habían traído sus ganados también, y mujeres, doncellas por ahí también, al cual el Señor, ¿verdad?, tuvo que hablarle al profeta Samuel para ir a darle palabra, decirle, esta vez te desecho. Porque mire, hermanos, el rey Saúl ya no andaba bien en ese entonces tampoco. Antes de eso, él había quemado un sacrificio, porque en el tiempo de la guerra que estaba, se detuvo la venida de Samuel. Y en esa detención que se había detenido, él se lo tomó en sí mismo hacer lo que no era para él hacer. Y cuando después llega el profeta, le dijo, locamente has actuado, porque hoy día iba a ser confirmado tu reino, pero hoy Dios lo va a dar a otro. Todavía Dios no lo había desechado por completo allí. Andaban a los pasos. Pero aquí en este entonces sí, ya Dios dijo, ya está aquí. Y eso, amados hermanos, es triste, porque todos sabemos lo que sucedió. Ya cuando la protección de Dios no está, usted sabe quién está presto para entrar ahí. Y todo eso, amados hermanos, cuando nosotros vemos estas cosas, vamos a ver ahora a un poquito al futuro, y yendo un poquito más al futuro de ese tiempo. Vamos a ver lo que pasó en Hechos, capítulo 7, versículos 51 al 53. Usted se ha de acordar de que cuando la iglesia recibió el Espíritu Santo, el bautismo, y estaban predicando el Evangelio, y Dios manifestándose con poder y gloria, agarraron a Esteban a puras mentiras, y se lo llevaron al concilio, y sucedió estas cosas, que cuando él les estaba explicando a ellos, ¿verdad? Porque ellos le habían dicho, ¿son ciertas estas cosas que tú estás blasfemando contra Moisés, contra la ley, hablando en contra? Él les empezó a hablar un poco de la historia, un poco de las cosas que sucedieron, y todo lo llevaba conforme a la palabra que él hablaba. Pero en este momento, como que el Espíritu tomó el control y empezó a hablar a todos aquellos que estaban en el concilio, a aquellos fariseos, a aquellos saduceos, a aquellos escribas, y les empezó a decir estas palabras y le dijo, duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Miren, no la guardaron, no la hicieron. Eso fue el pecado. Omitieron, más bien hicieron mucho más que eso, cambiaron cosas. Pero cuando uno no hace lo que Dios le dice a uno, se para. Cuando hablamos acerca de guardar la palabra, hermano, porque por allí vamos ahora, porque todo esto tiene que ver con guardar la palabra de Dios y estar al tanto de no omitir en palabra o en hechos cuando concierne a los mandatos que el Señor ha dado a cada uno de nosotros como individuales y así tanto como congregación. Y cuando nosotros estamos viendo sobre esto, hermanos, estamos viendo cuando se toca acerca de guardar la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra en San Juan capítulo 14, versículo 21. Más claro no puede hablar el Señor. Y esto fue la palabra de Jesucristo hablando. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora, cuando habla de que él se va a manifestar a uno, pues eso podemos ver muchos ejemplos en la Biblia. Podemos ver cuántas veces Jesucristo se le manifestaba a Pablo cuando Pablo estaba ahí tirado, golpeado por predicar el Evangelio. Veían la gloria de Dios, hermanos.
No eran gente que pasaban tiempo de que no sentían presencia de Dios en su vida, que no tenían un encuentro más, sino que ellos siempre anhelaban más y más a Dios. Y cuando Dios se les manifestaba más y más, pues ellos se enamoraban más de Dios, porque también ese amor que dice allí, que mis padres les amarán, también eso también Dios se lo mostraba por medio de sus peticiones contestadas, por medio de darles ciudades convertidas a Cristo, por medio de contestar sus peticiones de la una a la otra. Y todo eso va aumentando la fe del cristiano, hermanos. Por eso es que estos hombres abrazaron a la cruz, es decir, el sufrir por la causa de Cristo. No que ellos iban sufriendo por sus propias concupiscencias o sufriendo porque tenían pecado de omisión. No, era porque ellos habían aprendido de que allí estaba el ver la gloria de Dios. Porque también dice, será amado por mi Padre. Mire, cuando un padre está contento con su hijo, complacido con su hijo, claro, el hijo le pide algo y ahí se lo da. Y fácilmente se lo da, porque el padre está agradado con el hijo, por la forma como el hijo se ha comportado con el padre. Y esas cosas, amados hermanos, ¿verdad?, se han vivido. Lo más que seguro que usted las ha vivido en un tiempo también. Si las está viviendo hoy día, pues gloria al Señor, siga adelante. Pero llegan unos momentos, hermanos, donde a veces cuando le pedimos al Señor y como que aquella petición no llega. Y yo entiendo, hermanos, de que muchas veces el Señor también, ¿verdad?, tiene su plan y tiene su tiempo, pero cuando nosotros estamos hablando de casi todas las peticiones que uno le pide al Señor y después nada sucede, pues es que hay algo malo, hay algo que se tiene que arreglar, hay algo que se tiene que poner a cuenta con aquel que todo lo puede. Y también he estado, hermanos, en reuniones cuando uno está pidiendo algo en un día y al siguiente día ya el Señor está respondiendo. Y eso constantemente, hermanos. No algo de que sucedió y después por unos 2 meses ya no se dio, no. Cada reunión se pedía algo, a los 2 días, o digamos, no a los 2 días, digamos a la siguiente semana, cuando se va otra vez al culto de oración, hermanos, yo tengo un testimonio, hermanos, yo tengo un testimonio por aquí, testimonio por allá, porque Dios obrando y respondiendo cada semana, hermanos. Así que esas son las cosas. ¿Queremos llegar ahí o no queremos llegar ahí? Porque eso es posible. Esos tiempos no han terminado. Estamos en esos tiempos. Dice la palabra claramente, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Guardarlo quiere decir que uno tiene que, ¿verdad?, actuar. Guardarlo también puede decir que uno tiene que omitir a veces, ¿verdad? Porque hay versículos en la Biblia que dicen, el que guarda su boca, guarda su alma. Porque todos conocemos que parte de a veces las artimañas del enemigo es que viene a querer puyarnos, a querer que nosotros hablemos cosas que después vamos a tener que arrepentirnos de. Pero esas son cosas que la Biblia nos enseña, omitir esas cosas, que no son pecado eso. Pero hay otras cosas que tenemos que hacer, que sí tenemos que hablar. Y esas cosas, si no las hablamos, si no las hacemos, pues eso ya es omitir lo que no debe ser omitido. Eso ya se llama desobediencia a la palabra. Eso ya se llama no guardar los mandamientos, no guardar la palabra. Y cuando uno no guarda la palabra, pues esa misma palabra que estamos viendo ahí en la pantalla la podemos poner por el otro lado también. Le dice, el que no tiene mis mandamientos, digamos, el que tiene mis mandamientos y no los guarda, ese no me ama. Y el que no me ama no será amado por mi Padre. Y yo no le amaré. Y no me manifestaré a él. ¿Verdad? Y esas son cosas, amados hermanos, que muchas veces sucede que cuando nosotros decimos, ¿por qué no estoy recibiendo? ¿Por qué aquello? ¿Verdad? Y tenemos que chequearnos bien. Esta palabra, hermano, esta tarde es una palabra de exhortación para nuestras vidas. Pero como le dije, que me estoy predicando a mí mismo. Porque esto tiene que comenzar con el que predica.
Así que usted sabe que la tarea que yo tengo adelante no es fácil. No es fácil. Pero a la misma vez, hermanos, se tiene que hacer. Y yo le pido al Señor que Él me ayude para que yo no me detenga. Para nada ni nadie. Porque cada uno tenemos nuestra responsabilidad personal ante Dios y congregacional ante Dios. Y cuando nosotros estamos viendo las cosas como van alrededor nuestro, hermanos, pues conocemos la guerra, ¿verdad? La guerra que pasó el pueblo de Israel. Conocemos cuánto ellos tuvieron que sufrir, cuánta gente murió en cada vez que ellos, ¿verdad?, fueron puestos como esclavos nuevamente, bajo los pies de sus enemigos. Y eso fue por darle la espalda a Dios. Eso fue por, ¿verdad?, no obedecerle al Señor, o siempre les iba mal. Aunque en parte obedecían, por la parte donde desobedecían, por esa parte les iba mal. Porque cuando a esa desobediencia, hermano, pues la puerta para que el enemigo se entre está abierta. Y ese no pierde tiempo. Y no como los otros que necesitamos descansar nuestra mente, dormir y, ¿verdad?, recobrar fuerzas. Él no necesita eso. Él anda viendo a quién devorar de día y de noche. Aleluya. Santo Rey. El Señor nos ayude, hermanos, porque cuando estábamos hablando de guardar la palabra, si vamos de regreso al versículo 21, por favor, cuando dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Llevémoslo ahora, hermanos, a nuestros tiempos, porque ya hemos visto los tiempos allá, pero lo que nos concierne a nosotros es cómo yo voy a poner en práctica esta palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarme a mí? Porque cuando nosotros vemos, hermanos, los ejemplos de que en aquel entonces era una guerra física, una guerra actual, de espadas, de lanzas, de flechas, de herir, de matar físicamente. La guerra todavía sigue, pero en esta guerra espiritual, el enemigo no se ha cansado de estar haciendo la guerra, todavía la hace. ¿O acaso no hemos visto alrededor del mundo cuánta gente ha tomado un paso para atrás y ha dejado el Evangelio? Hay otros que sí lo han tomado para adelante y le han hecho frente. Gloria sea al Señor. El mandamiento allí es: el que persevera hasta el final, ese será salvo. Pero cuando habla acerca de perseverar, ¿de qué está hablando perseverar? No solo es un simple dicho de que porque yo he perseverado yendo a la iglesia y diciendo yo que soy cristiano, he perseverado. No, hermano. Eso es en parte. El perseverar es en su trabajo. El perseverar es en las universidades, para los que van a la universidad. El perseverar es en el matrimonio, para los que están casados. El perseverar es en la familia, para los que tienen familia. El perseverar es en la calle, cuando andamos allá en la calle. El perseverar es en donde quiera que nos encontremos. Porque el guardar los mandamientos es guardar la doctrina, la sana doctrina de Cristo Jesús. El no dejarse desviar para ningún lado. El no dejar que el enemigo que viene en estos entonces no le viene a uno con espada, no le viene con lanza, no le viene haciendo esas cosas de esa forma. No, usted va a ver un ejército aquí de 300,000 que se va a levantar y vamos a ir a armarnos físicamente. No, hermanos. Esta guerra, esta lucha es espiritual. Y el enemigo lanza sus ataques, lanza la guerra contra nuestra vida, metiendo cosas en las leyes, metiendo las cosas en el trabajo por las reglas, regulaciones y muchas cosas así.
Y por eso es importante que tengamos, amados hermanos, esa cercana comunión con Dios. Porque cuando viene por medio de engaños para meter el pecado a nuestra vida, para que no nos demos cuenta, según Él, pero Dios, el Dios que nosotros tenemos, el Dios que yo conozco, hermano, nos habla, nos avisa, nos dice que aquello está mal, nos dice que no debemos de hacer aquellas cosas, nos avisa de antemano de que, ¿verdad?, va a venir un peligro, y cuando viene ahí y le abren el espíritu y uno dice, bueno, esto es lo que el Señor me estaba hablando, por esto el Señor me pidió orar, porque muchas de esas cosas, mire hermanos, en el trabajo lo quieren a uno que cambie. ¿En qué formas? A veces en el vestuario, a veces en el modo de hablar, a veces en el trabajo el dueño le dice, no, es que yo estoy buscando a gente de que los viernes nos vamos a ir a un pub porque somos como familia y los viernes nos vamos a ir a meter allá y vamos a tener un buen tiempo y vamos a conocernos y eso es parte del trabajo. Hay dueños de trabajo que son así, que cada viernes, ¿verdad?, se van todos a tomar y se dicen sus cosas y ya después el lunes van a ir otra vez al trabajo. Pero parte de lo que quiere ver el dueño es que salgan juntos y se hagan amigos y se van a perder juntos. Y hay trabajos que son así. Y por todo eso, hermanos, en las universidades lo que van a hacer el estudio les meten otras filosofías y doctrinas en contra de Cristo. Incluso los niños cuando van a la escuela les enseñan cosas que son antibíblicas. Todo eso. Y cuando estamos hablando, hermanos, si guardamos la palabra, como estamos viendo ahí, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y cuando nosotros echamos una vista en lo que dice la palabra, pues la palabra también nos enseña a nosotros que el pueblo del Señor se preocupaba por sus hijos, se preocupaba por enseñarles. Miren, hermanos, si en el caso de Moisés, si Moisés, la madre de Moisés, si ella no se hubiera preocupado por su hijo Moisés, a enseñarle en ese tiempito que ella tenía, porque la Biblia dice de que ese niño, ¿verdad?, tenía a los 3 meses, lo sacaron. Pero después la misma hermana de él le dijo a la egipcia, mire, yo conozco una mujer que la puede, y después mismo se lo regresaron a su propia madre, para que cuando el niño ya esté más grandecito, después se lo iban a llevar los egipcios a enseñarle las costumbres y todo eso. ¿Usted cree que la madre de Moisés estaba ahí perdiendo el tiempo? No, le empezó a decir, hijo, nuestro Dios es el padre de Abraham, el padre de Isaac, el padre de Jacob. Nuestro Dios no es el Dios de los egipcios. Por eso la Biblia cuenta ahí que dice que cuando Moisés tenía 40 años de edad, le dio por ir a ver, a conocer su pueblo. ¿Cómo él sabía que era su pueblo? ¿Cómo él sabía que tenían otro Dios y todo eso? ¿Cómo es que él escoge dejar el mundo en sus manos para ir a lo inseguro? Porque tenía una madre que le enseñó las cosas de Dios en ese tiempo. Y eso es importante para estos tiempos, hermanos, porque el que tiene familia tiene que tener culto familiar, tiene que enseñarle a sus hijos quién es Dios, el Dios que servimos, tiene que preocuparse por sus hijos, tener un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, porque allá en la escuela donde va a ir a pasar 6 horas o más, está expuesto a esa guerra que le va a querer meter otras ideas y meterle satanismo y muchas cosas así. Por eso es que muchas vidas, hermanos, en las iglesias y dentro de la iglesia se han perdido, porque muchas veces los padres no les han enseñado, no se han preocupado, se lo han tirado al líder de los jóvenes y quieren ver resultados. Pero ¿qué va a hacer unas 2 horas en la iglesia cada semana? 2 horas a la semana, hermanos, cuando ellos tienen como 30 horas o más que les están metiendo otras cosas en otros lugares. Y ya no decir entre amigos que pueden tener por ahí. Así que esto es una guerra, hermanos, una guerra espiritual.
que así como cuando las cosas se ven que lo bueno está por acabarse, que está ya todo a la pérdida, pues allí Dios se glorifica, hermanos. Pero ¿quién quiere que Dios use su vida? ¿Quién quiere hacer aquella vida que Dios lo use como usó a aquellos jueces? Ahora, yo no le digo que Dios le va a usar su vida para que usted venga a ser un juez y empiece a juzgar entre sus hermanos, no. Pero Dios puede usar una vida para levantarlo en un avivamiento. Pero ese avivamiento tiene que comenzar con aquella vida que está dispuesto a darlo todo por Dios. Y cuando digo todo, estoy hablando a dar su propia vida por la causa de Cristo. Y eso es sufrimiento. Eso es llevar la cruz. Y eso es algo que no muchos quieren hacer. Y hay muchos que están esperando que otro pague ese precio, porque ellos no lo quieren pagar ellos mismos. Y como que todos en el mundo, bueno, mejor no digo todos en el mundo, pero en muchos lugares, porque en otros lugares, hermanos, hay avivamientos. El hecho que quizás no lo estemos viendo nosotros con nuestros ojos ahorita no quiere decir que no hay en otros lugares. Claro que hay. Que nosotros lo podamos ver también aquí, sí lo podemos ver, pero hay que pagar un precio. Y ese precio duele. Ese precio es un precio de fe. Ese precio es un precio de someterse a la palabra de Dios. Porque cuando nosotros vemos todas estas cosas, hermanos, estamos viendo que la guerra sí que está furiosa. Eso sí, la guerra está furiosa. Y los hijos de Dios tienen que pararse firme, hermanos. Firme en la enseñanza, firme en la doctrina, porque eso es la única forma que vamos a poder vencer. Obedeciendo la palabra y actuando, no quedándonos a un lado, esperando que otro actúe. Cuando Dios mismo da a cada uno de nosotros, nos da la oportunidad. Porque a cada uno de nosotros nos da vida cada día. Su misericordia se ha derramado para con nosotros este día. Nos ha dado un día más de oportunidad. Y por eso, amados hermanos, cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de guardar esa palabra. No importando qué situación nos encontremos, pero que la palabra more en nuestros corazones y sobreabunde esa palabra para que aquellas vidas que están en la oscuridad puedan ver esa luz resplandecedora y que ellos puedan llegar a la luz de Cristo Jesús. Bendito sea su nombre para siempre. Mire, hermanos, cuando hablamos acerca de guardar la palabra, podemos meternos a hablar muchas cosas, pero no estoy aquí para hablar muchas cosas, hermanos. Estoy aquí para que nos analicemos cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos ante el Señor? ¿En qué parte le estamos faltando? ¿En qué parte estamos omitiendo en aquel pecado? Es decir, el pecado de omisión. ¿En qué parte? ¿Será en algo de las palabras o en acciones? Porque, hermanos, cuando vemos la próxima cita en Mateo capítulo 28 del versículo 18 al 20, es muy conocido en la gran comisión. ¿Y cómo está la guerra ahorita? Usted le dice, hermanos, ¿salen a analizar? Muchos le dicen, es que no se puede, no se puede, no se puede. Es que mire, le ponen una multa y después no se puede. Y así el diablo tiene a la gente desgollándose a sí mismo dentro de las iglesias por esas leyes anticristo, esas leyes que quieren silenciar el evangelio, porque ya después cuando uno se anima a ir a hacer el trabajo y le viene la carta a decir, si ustedes no paran, le llega la multa y se aflige el pastor porque dice, nos van a cerrar porque no tenemos dinero y esto me va a caer sobre mí.
y trae la ovejita y le dice, venga para acá, ¿usted qué ha estado haciendo? Y le dice con todo gozo la oveja, y le dice, porque cuando uno obedece al Señor, Dios le da paz, Dios le da alegría, está teniendo más comunión con el Señor. Pero ahora ya viene por el miedo, por la falta de fe, y viene y le dice, pues yo no quiero que haga eso, hermanita o hermanito. Ya no. No queremos tener problemas. Y la vida queda apagada. Y eso sucede, hermanos. Así está el mundo. Así está la guerra. Ahora, a mí no me gusta adelantarme en las cosas, hermanos. Pero viene al caso. ¿Qué pasa si eso sucede con nosotros? ¿Cuál sería mi reacción? ¿O qué pasaría, hermanos, si yo empiezo a hacer eso allá? Y empiezan a venir las cartas aquí. Y como si yo soy el pastor, yo no pongo por un lado ni lugar. Pero si el pueblo empieza a darse cuenta que nos va a llegar multa por predicar el Evangelio, pregúntese, analícese. ¿Me llegará a mí la guerra interna? Por medio de que otros se preocupen que van a cerrar el templo. Quizás me van a quitar a mí mi casa. Después se van a dar cuenta de que yo voy a esa iglesia, que ese es mi pastor, el que está ahí, que dicen que es un loco, que está en las noticias. Y me va a dar vergüenza que sepa que yo voy allí. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Así que esas cosas, amados hermanos, son las cosas que tenemos que definirnos. Eso es. Porque allí nuestra fe va a aumentar. Ahí nuestra comunión va a aumentar. Yo no digo que va a ser fácil, porque el diablo siempre se levanta. Y el diablo, lo más que se prolonga, lo más que va, mire, fortaleciendo aquellas cosas. Es como decir que ya tiene, digamos, muchas fortalezas el enemigo. Pero tantas fortalezas que tiene el enemigo. Pero a la misma vez, hermanos, cuando uno prolonga, cuando uno se detiene, cuando uno no actúa, cuando esa palabra no se riega, no se lleva, el enemigo sigue fortaleciendo esas mismas murallas que él tiene. Las sigue haciendo más grandes. De paja las convierte en madera, de madera las convierte en plata, de plata las convierte en oro. Y las pone bien densas de diamante. Y verdaderamente uno dice, no se puede. Y ve para allá. Tengo que pelearme contra tantas diferentes sectas en el cristianismo. Tengo que pelearme contra tantas diferentes religiones que adoran al mismo diablo encubierto. Tengo que pelearme con las leyes también. Tengo que pelearme con otras cosas ahí. Y los que se oponen con lo del aborto, los que se casan juntos y esto, y hay una gran sinfín la lista, hermanos. Pero todo eso, ¿qué es para Dios? ¿Acaso Dios no es más grande que todo eso? ¿Más poderoso que todo eso? Claro que sí. Y todo eso es lo que en estos días es la guerra. La guerra contra la gente que ya no es tan sencillo solo decirle Cristo te ama, sino que ellos quieren saber, ¿y a dónde está Jesús? ¿Y cómo está Jesús? Tráigamelo aquí. Y ya es algo que uno como que se aparenta como que uno tiene que saber todo el universo para satisfacerles sus quejas y sus cosas. Pero eso no es así, hermano. Porque un toque del Espíritu Santo es todo. Y lo convence. Porque el que convence de pecado es Dios. Y para eso uno tiene que meterse con Dios. Pero no solo es meterse con Dios, es decir, que me
¿Me voy a meter en ayuno de oración o solo me voy a meter a estudiar la Biblia y estudiar la Biblia y ahí me voy a meter? No, eso es bueno. Cada cosa tiene su función. Pero el hablar a alguien la palabra, el actuar, es también parte. Hemos visto eso, parte de la armadura de Dios, la parte de los pies, teniendo el apresto del Evangelio de la paz, llevando ese mensaje. Y va a haber oposición, y va a haber luchas. Y eso puede venir de todo lugar, de la familia, dentro de la iglesia, del vecino, del compañero de trabajo, de cualquier lugar. Hasta una persona que uno ni conoce, solo estaba caminando por ahí, el diablo le toma la mente y lo dirige a uno para ir a decirle tantas cosas y uno dice, ¿y eso de dónde salió? Eso sucede también. Como han sucedido muchos casos que hay gente que, ¿verdad?, cuando ellos van, digamos, a una campaña, van a ir a predicar, ellos van así, ¡pam!, uno le pega ahí en el carro y queda destruido el carro, pero Dios le ha guardado la vida al predicador. Llegó un poquito tarde, pero llegó. Y cosas así suceden, porque el enemigo se levanta, hermano, pero Dios es más grande, es más poderoso que todas las cosas. Y cuando nosotros vemos este versículo, mire, esta es la autoridad en que vamos. Cuando nosotros presentamos a Cristo, verdaderamente tenemos que ir creyendo. Mire, si los mismos discípulos en el tiempo de que ya habían recibido el bautismo del Espíritu Santo y tuvieron el primer confrontamiento, la Biblia registra que después se metieron a orar otra vez y dijeron al Señor, Señor, danos a hablar tu palabra con denuedo. ¿Y eso qué es? Porque también ellos estaban ahí viendo ya la lucha, cómo se levantaba todo encima de ellos para pagar el predicar las buenas nuevas. Y le dijeron, Señor, pero danos el predicar tu palabra y que a la misma vez tú pongas en señales, en prodigios, en sanidades. Y dice la palabra que en ese momento cuando oraron, la tierra tembló y fueron otra vez llenos del Espíritu Santo. Y después dice que la palabra que después fueron allá y cuando hablaban la palabra, la hablaban con denuedo. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios le había dado autoridad en sus palabras. Le había dado que aquello que cuando la gente se ríe de uno, cuando la gente le dice que es mentiroso, cuando la gente le dice tantas cosas que le puede decir, uno está firme en su mente en quien ha confiado y nada lo va a mover. Y con toda certidumbre le va a decir, Dios te ama, pero si no te arrepientes, te vas al infierno, creas o no creas que hay uno. El pararse, hermanos, enfrente de la oposición. Eso le dio el Señor. Bueno, una hermana testificaba, una hermana que decía, ¿verdad?, que se le levantaba a alguien y ella con toda seguridad decía, Jehová en el nombre de Jesús te reprendo. Y eso, hermano, la gente puede pensar que uno está loco y dice, ¿y qué está reprendiendo esto? Este es un loco que está llevando las cosas espirituales. Yo le estoy hablando aquí. No, pero tenemos que entender, hermano, que esta es una guerra. Y que la gente que se opone al Evangelio es porque algo hay allí que lo mueve para que no se conviertan ellos y que también quieran apagar a uno. Porque hay otros que también después lo siguen. No solo se confortan que uno no les hable a ellos, quieren apagar y terminar eso y lo siguen a uno y dicen, donde tú vayas te voy a seguir ahí y a apagar lo que estás haciendo. ¿Quién hace eso? El enemigo. Dice, y Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, nosotros estamos en la tierra, en esta tierra hay leyes, y tenemos que someternos a esas leyes, sí. Pero también Dios nos ha dado leyes, las cuales están encima de las leyes terrenales. Por ejemplo, si en la ley terrenal nos dice a nosotros que no podemos predicar el Evangelio, la ley celestial nos dice ir y predicar. ¿A cuál vamos a obedecer? En la ley terrenal nos va a quitar todas las cosas.
pero en la ley celestial nos va a bendecir mucho más y de donde nunca nosotros nos imaginábamos. Pero para eso se necesita fe. Para eso necesita creerle la palabra a Dios. Y dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así es que cuando nosotros vemos estas cosas, hermanos, estamos viendo de que verdaderamente uno tiene que definirse. Y este año no va a ser mejor. Se lo digo desde ya, no va a ser mejor. ¿Sabe por qué? Porque aunque no hayan, digamos que no hubieran COVID, pestes, desastres naturales, el enemigo va avanzando en la corrupción de las mentes. Y mientras va avanzando en corromper a las mentes de la gente, él lleva a la gente a la destrucción, al robo, al crimen, a la perversidad, que tarde o temprano pueda llegar a tocar a nuestra puerta, la cual nosotros, tratando de proteger, podamos perder por amar eso más que el mandamiento de Dios. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros. Miren, ahí en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la oposición, por la causa de Cristo, en medio del sufrimiento, Él está ahí. Y si Él está ahí y aquello sucedió, era porque Él lo permitió, y si Él lo permitió, tenemos que recibirlo con bien, someternos a Él, porque Él sabe lo que Él hace, aunque nosotros no sepamos todas las cosas, pero Dios es Dios bueno, y todo lo que Él permite, lo permite porque Él tiene un propósito mucho más grande para realizar en nuestras vidas. Y cuando dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces podemos decir amén. Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Hasta el fin de que nos toque esta vida. Hasta el fin de que nos toque, ¿verdad? Porque mire, hermano, muchas veces, a veces yo me pongo a pensar que muchas veces nos agarramos tanto de aquel pensamiento en la palabra que nos ponemos muy cómodos. Cuando dice que Dios nos va a ayudar, ¿verdad? Él va a arrebatar a su iglesia. Y como que agarramos eso para ponernos confortables y decir, bueno, yo estoy esperando el arrebatamiento de la iglesia para que Él me lleve. Pero mientras estamos esperando, estamos confortables. Confortables en la forma como decir, bueno, yo ya soy salvo. Y así me voy. Aunque no lleve muchas obras por el Señor, no he hecho mucho, pero así el Señor me lleva. Y eso es lo que me importa. Aunque esté pobre allá, pero por la eternidad voy a estar feliz porque... Y nos agarramos de eso muchas veces, para no hacer las otras cosas. Y yo digo, ¿cuántos no se han agarrado de esa comodidad? Pero mire cuando ha venido la pestilencia. Ahora, ¿qué pasa si el Señor enciende el fuego un poquito más y dice, ahora voy a permitir que llegue guerra? Dios lo puede hacer. Dios lo puede permitir. Y el que estaba confiado pensando que ya me voy, y el arrebatamiento no ha llegado todavía, porque hay algo que todavía se tiene que pasar, que a Dios le place que eso esté así. Y si no se procura por avanzar en esa fe, en esa comunión, pues miren el ejemplo que está alrededor del mundo. ¿Cuántos han caído? ¿Cuánta su fe se ha botado? Porque estaban confortables. ¿Qué más le puedo decir?
¿Es así o no es así, hermanos? Porque cuando uno, hermanos, está con el Señor, Dios, allí acabamos de leer que Él dice que está con nosotros. Dios no está con uno para que uno termine en derrota. Eso se lo digo con toda seguridad. Dios no ha depositado de su Espíritu Santo en nosotros para que nosotros terminemos en derrota. El que termina en derrota es porque sí mismo desobedeció, se fue apagando, fue contristando el Espíritu, ya perdió aquella comunión, ya después no le fue hablando Dios, y al final del todo, puede pasar meses o años, que anduvo así, y cuando las cosas se pusieron duras en la vida, no tuvieron la suficiente fe, y allí cayeron de la gracia. Yo espero, amados hermanos, que nunca eso suceda a ninguno de nosotros que estamos aquí. Ustedes pueden entender la tarea grande que yo tengo, porque yo tengo que dar cuenta, hermano, sobre las vidas. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que como líder, yo tengo que ser el primero que da el ejemplo. No es cosa fácil, pero tampoco es imposible, porque tenemos la palabra. Y la palabra es verdadera. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pues vamos a ver otra cosa. Isaías 61, versículo 1. Fue profetizado, hermanos, sobre las buenas nuevas. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y cuando nosotros vemos el cumplimiento de eso en Efesios 2:17, allí dice, y vino, hablando de Jesús, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Miren, hermano, verdaderamente Dios, cuando nosotros vimos aquella vez que nosotros estábamos viendo qué es lo que Dios ha dado a la iglesia, ¿usted se acuerda de eso? ¿Cuántas cosas se mencionaron que Dios ha dado a la iglesia, hermanos? ¿Verdad? Que vimos que Dios ha dado a Jesucristo, que Dios ha dado el Espíritu Santo, que Dios ha dado toda bendición espiritual en los cielos, que Dios ha dado la armadura de Dios, que Dios ha dado, mire, y una lista tan grande, ha dado el fruto del Espíritu, ha dado los dones del Espíritu, y muchas cosas que Dios ha dado. Que no podemos decir que no se puede, ¿verdad? No podemos decir no se puede. Porque ya vamos viendo con aquellos ojos como vieron aquellos espías, cuando fueron los 12 espías de Israel a espiar el pueblo de Canaán, la tierra, y regresaron dando un mal reporte. Solo 2 de ellos dieron un buen reporte, Josué y Caleb. Pero los demás dijeron, no se puede. Mire que hay gigantes allá. Y nosotros éramos como langostas. Y el pueblo empezó a decir, ay, bueno, me puede, este Moisés que nos sacó de allá, vámonos a Egipto de nuevo. Y cuando los hombres parándose ahí en medio del mismo pueblo, hermanos, se puede, hermanos, el mismo Dios que nos ha sacado allá, viendo las señales de Él, podemos, hermanos. Y el mismo pueblo quería apedrear a esos hombres, ¿sí? Si no fue por la intervención de Dios, porque Dios tuvo que intervenir, porque ese pueblo, el mismo pueblo, iba a matar a esos 2 hombres de fe. Pero en ese momento de peligro, que ellos estaban dispuestos a dar su vida, es cuando Dios intervino. Los que han leído, ¿verdad?, libros acerca de la historia de los mártires de Cristo, han podido leer ciertas cosas que cuando los trataban de torturar a los mismos discípulos, una cierta
escritura sobre Juan, ¿verdad? Que dice que lo metieron en una como olla con aceite ardiendo. Pero cuando lo metieron y después salió, dice allí, según la historia, él salió riéndose, porque nada le había pasado. Y vemos casos en la Biblia, hermano, que nos dicen también. Y muchos casos en la historia. ¿Cuántos testimonios no hemos escuchado que cuando la gente ha sido dispuesta a dar su vida por el Evangelio y no ha sido ese momento que Dios va a tomar su alma para estar en su presencia por eternidad, pues Dios interviene en esos momentos porque no se le ha acabado su tiempo en la tierra y por lo tanto Dios se va a glorificar para que podamos seguir llevando la palabra del Señor. Y eso lo hemos visto en muchos casos. Hemos escuchado muchos testimonios. Unos de nosotros hemos visto con nuestros ojos también. Y casos donde se le han puesto, digamos, la pistola en la misma boca de la persona para querer matarlos y nada sucede. Porque Dios no permite cuando no es el tiempo. Y si no es el tiempo, pues no va a poder quitarle la vida al enemigo. Hasta que se cumpla todo lo que usted tiene para lo que Dios quiere que usted haga en esta tierra. Y eso, amados hermanos, es para nuestro bien. ¿Sabe por qué? Porque allí va a estar la recompensa cuando lleguemos allá al cielo y Dios diga y nos lleve por ese proceso de ver todo lo que se hizo por Él. Vamos a ver ahí cuánto Dios se glorificó, porque cada vez que Dios se glorifica nos aumenta nuestra fe. Y cuando nos aumenta nuestra fe no es para quedarse estancado, no es para decir que ya estoy retirado, ya lo tengo todo comprado, ya me voy para el cielo, porque eso ya es cuando Dios permite que ya la muerte nos toca y ahí se parte, ¿verdad?, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Y ya después descansamos y nuestras obras siguen, ¿verdad? Pero sin antes de eso, tenemos una gran labor en el Señor. Así que para terminar, amados hermanos, la palabra hay que vivirla, hay que sufrir por ella y hay que amar cada día. Bendito sea el Señor. Así que, amados hermanos, a veces yo veo y lo veo de esta forma. Podemos pasar por años, ¿verdad?, haciendo las cosas así mismo. Y llegamos al final de la vida y nos dan un buen entierro y nos cantan Más allá del sol y muchas cosas así. Pero uno mismo sabe que si se pudo hacer más y no se hizo, eso siempre va a quedar por una eternidad. Yo personalmente no quiero sentirme así por una eternidad. O peor del caso, pensando que voy para el cielo y encontrarme en un lugar de infierno por pecado de omisión. Eso sí que fuera triste, hermano. Y para eso, hermanos, hay que obedecer la palabra. Y en obedecer la palabra, ahí se verá la gloria de Dios. Ahora queda la pregunta: ¿quiero yo ver la gloria de Dios? ¿Quiero yo seguir así como estoy? ¿O quiero yo tener sentido a esta vida? Donde Dios se manifiesta cada día en mi vida. Donde los cielos se abren cada día y yo siento aquella oración que llega hacia Él y Él me responde inmediatamente y veo yo cómo Dios cambia los corazones alrededor, las vidas y todo ello que viene con lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Así que, amados hermanos, esto es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para este día.